la joven mesera. Deslizó suavemente el plato de panqueques hacia el niño, susurrando, como siempre, cariño, sin costo. Nunca le preguntó su nombre, ni esperó nada a cambio. Pero esa mañana, todo el vecindario se paralizó. 4 relucientes SUV negras se detuvieron frente al diner. Un hombre con uniforme militar salió, sosteniendo una carta cuidadosamente doblada en sus manos. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué todos? Jenny Millers tenía 29 años, una mesera en el Rosie's Diner, un pequeño local ubicado entre una ferretería y una lavandería, en la zona rural de Kansas. Su vida seguía la misma rutina. Cada día, despertar antes del amanecer, caminar 3 cuadras hasta el trabajo, atar su delantal azul desgastado alrededor de la cintura, y saludar a los clientes habituales de la mañana con una sonrisa, que nunca revelaba la soledad que escondía. Vivía sola, en un apartamento de una habitación encima de la farmacia. Sus únicas fotografías familiares, amarillentas por el tiempo. Su padre había fallecido cuando ella tenía 15 años. Su madre, 2 años después. La tía que la crió se había mudado a Arizona por su artritis, dejando a Jenny con poco más que llamadas en días festivos y cartas ocasionales. Un martes a principios de octubre, Jenny notó por primera vez al niño. No podía tener más de 10 años. Pequeño para su edad, con ojos cautelosos que parecían captarlo todo, sin revelar nada. Se sentaba en la cabina del rincón, lejos de la puerta, con una mochila demasiado grande para su cuerpo a su lado, y un libro siempre abierto sobre la mesa. La primera vez, solo pidió un vaso de agua. Jenny se lo llevó con una sonrisa y una pajilla de papel. Él le agradeció con un gesto tan leve, que apenas era perceptible. El segundo día, lo mismo. El tercero. El cuarto. Para la segunda semana, Jenny había notado su patrón. Llegaba a las 7:15 en punto. Exactamente 45 minutos antes de que comenzara la escuela. En la primaria a 3 cuadras de distancia. Se sentaba, leía, bebía su agua lentamente, observando mientras otros clientes pedían pilas de panqueques, huevos, tocino y tostadas. A las 7:55, cerraba su libro. Le daba las gracias y se iba sin haber comido nada. El día 15, Jenny accidentalmente le llevó un plato de panqueques. Oh, lo siento, dijo, dejándolo como si estuviera confundida. La cocina hizo de más. Prefiero dejarlo aquí antes que tirarlo. El niño levantó la vista, la sospecha y el hambre luchando en su mirada. Está bien, lo tranquilizó Jenny. A veces el cocinero se confunde con los pedidos. Mejor comerlo que desperdiciarlo, ¿no? Se alejó antes de que él pudiera protestar, observando desde detrás del mostrador, cómo tomaba el tenedor con vacilación. Cuando regresó 10 minutos después, el plato estaba vacío, y los ojos del niño seguían fijos en su libro. Una evitación deliberada que le partió el corazón. Gracias, susurró él mientras ella recogía el plato. Se convirtió en su ritual no dicho. Cada mañana, Jenny llevaba el pedido equivocado o la porción extra, que el cocinero había preparado. Panqueques un día, huevos revueltos y tostadas al siguiente. Avena con azúcar morena cuando las mañanas se enfriaban. El niño nunca pedía nada, ni iniciaba una conversación más allá de un tranquilo gracias. Pero se comía cada bocado, a veces tan rápido, que parecía temer que la comida desapareciera. ¿Quién es ese niño al que siempre sirves?, preguntó Harold, un cartero jubilado que ocupaba el mismo taburete cada mañana. Nunca he visto a sus padres. No lo sé, admitió Jenny. Pero tiene hambre. Katy, quien trabajaba en la parrilla, la acorraló atrás después de la tercera semana. Estás alimentando a un callejero, dijo, no con maldad, pero con el pragmatismo de alguien que había visto buenas intenciones salir mal. Si les das cosas gratis, nunca aprenden a ser agradecidos. Un día simplemente desaparecerá. Siempre lo hacen. Jenny no discutió. Simplemente se encogió de hombros y dijo, está bien, yo también tuve esa hambre alguna vez. Era la información más personal que había compartido con sus compañeros. En los 3 años que llevaba trabajando en el Rosie's, el niño nunca dijo su nombre, y Jenny nunca preguntó. Algo en su comportamiento, la manera cuidadosa en que entraba y salía, cómo se colocaba para ver tanto la puerta como la ventana, le decía que las preguntas solo lo ahuyentarían. En cambio, se aseguraba de que su vaso de agua nunca estuviera vacío, de que los panqueques siempre estuvieran calientes, y de que el diner
se sintiera como un lugar donde él pudiera respirar más tranquilo durante 40 minutos cada mañana. A veces, cuando el local estaba en silencio y el niño estaba absorto en su libro, Jenny se permitía preguntarse: ¿vivía cerca? ¿Tenía familia? ¿Por qué siempre estaba solo? ¿Y por qué el hambre parecía ser un compañero tan familiar para él? Pero apartaba esos pensamientos. En su experiencia, la amabilidad con condiciones no era amabilidad en absoluto. Así que continuó con su arreglo silencioso, observando cómo los hombros del niño gradualmente bajaban de su perpetua postura defensiva, como sus ojos comenzaban a encontrarse con los suyos, un segundo más cada vez que se acercaba a su mesa. Ese pequeño cambio, el momento de contacto visual, que pasó de 1 milisegundo a quizás 2, fue suficiente para convencer a Jenny de que lo que estaba haciendo, por pequeño que fuera, importaba. Para la sexta semana, otros habían notado la rutina de Jenny con el niño. La mayoría no decía nada, pero algunos no podían evitar comentar sus observaciones teñidas con la crueldad particular de aquellos que habían olvidado lo que significa necesitar ayuda. ¿Jugando a la caridad en horario laboral?, preguntó un empresario que frecuentaba el diner, su tono sugiriendo que encontraba todo el asunto desagradable. Los niños de hoy esperan cosas gratis por todos lados. Los tiempos deben estar cambiando, comentó otro cliente habitual. En mis tiempos, nadie regalaba comida gratis, solo porque alguien se veía triste. Jenny escuchaba estos comentarios, pero los dejaba resbalar como la lluvia en un cristal. Había aprendido pronto que defender la amabilidad a menudo endurecía el corazón de quienes la criticaban. Sin embargo, Mark, el gerente del diner, no era tan fácil de ignorar. Una mañana, llamó a Jenny a la pequeña oficina detrás de la cocina, su expresión seria bajo su frente perpetuamente sudorosa. He estado observándote con ese niño, dijo, sus dedos golpeteando contra el escritorio de laminado. No podemos permitir que los empleados regalen comida gratis. Es malo para el negocio y sienta un precedente. Jenny retorció su delantal entre las manos. Entiendo. Cubriré el costo yo misma. Las cejas de Mark se alzaron. ¿De tus propinas? Apenas te alcanza para el alquiler. Es mi decisión, respondió Jenny, algo resuelto en su voz, que hizo que Mark la estudiara con más atención. Solo una comida al día. Puedo con eso. Después de un momento, Mark suspiró. Bien, pero si afecta tu trabajo, o si ese niño causa algún problema, se termina de inmediato. ¿Entendido? Jenny asintió, sintiendo un alivio recorrerla. Había esperado una reprimenda, quizás incluso ser despedida, pero este compromiso lo podía aceptar. Cada mañana, apartaba una parte de sus propinas, dinero que podría haber ido para un abrigo nuevo, o la cita con el dentista que había estado posponiendo, y pagaba por el desayuno del niño. Un jueves particularmente frío en noviembre. El niño no apareció. Jenny se sorprendió mirando la puerta cada pocos minutos, una sensación de inquietud asentándose en su estómago. Preparó su plato habitual de panqueques de todos modos, colocándolo en su cabina vacía, por si acaso. Desperdicio de comida, murmuró Katy al pasar, meneando la cabeza. Para la hora de cierre. El plato intacto se había convertido en un reproche silencioso. Jenny envolvió los panqueques fríos y se los llevó a casa, incapaz de simplemente tirarlos. El niño no apareció al día siguiente, ni al otro. Pasó una semana sin señal de él. Y Jenny comenzó a preguntarse si Katy había tenido razón. ¿Se habría ido, como los callejeros suelen hacer? El pensamiento le dejó un dolor hueco, que no podía explicar del todo. No sabía nada de él, ni su nombre, ni su historia, pero su ausencia se sentía significativa, como una pequeña luz apagada. Te lo dije, dijo Katy en el 10º día de su ausencia. No con maldad, pero con la seguridad de alguien cuyo pesimismo, una vez más, había sido validado. Nunca se quedan cuando se acaba lo gratis. Durante este periodo, Jenny notó que un cliente tomaba fotos de la cabina vacía, donde ella todavía ocasionalmente dejaba una comida. Por si acaso, al día siguiente, descubrió por qué. Un grupo local de Facebook había compartido las imágenes, con un título burlón. El Rosie's Diner ahora sirve casos de caridad imaginarios. Los comentarios eran aún peores. Apuesta a que es un truco publicitario. Seguro dicen que la comida es para niños pobres, pero la tiran. Alimentar callejeros solo crea dependencia. Esa mesera necesita una realidad,
La próxima vez que un niño extraño se te acerque, recuerda esto, te están tendiendo una trampa. Jenny nunca se había considerado particularmente vulnerable a las opiniones ajenas. Pero la crueldad de estos comentarios le dolió. Esa noche, sola en su apartamento, cuestionó sus acciones por primera vez. Había sido tonta al ayudar a alguien, sin saber nada de él. Estaba proyectando su propio pasado. En una situación que no entendía. Buscando consuelo, abrió la pequeña caja de madera, donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro había una foto descolorida de su padre, en su uniforme de médico del ejército. Su sonrisa gentil a pesar del duro fondo desértico. Junto a ella, estaba el pequeño diario de cuero, que había llevado durante su servicio, las páginas gastadas por el manejo frecuente. Jenny lo abrió en una página marcada, leyendo las palabras que sabía de memoria. Asterisco: compartí media ración con un niño local hoy. Johnson dijo que estaba loco, que probablemente reportaría nuestra posición a los hostiles. Quizás, pero la mirada en sus ojos cuando comió era la misma que la mía, cuando mamá me guardaba el último pedazo de pan. En los tiempos difíciles, nadie se empobrece por compartir medio pan, pero aquellos que olvidan compartir siguen hambrientos toda su vida. Asterisco. Jenny pasó su dedo sobre la letra de su padre, una claridad repentina inundándola. Ella no necesitaba saber el nombre o la historia del niño para reconocer el hambre, ya fuera física o emocional. Él pedía pan, no preguntas. Nadie sabía el nombre del niño. Nadie recordaba el rostro de quien lo ayudó. Pero cada mañana alguien ya no tenía hambre. Si aún crees que los pequeños actos pueden cambiar la vida de alguien, por favor escribe esperanza. En la mañana de la 23ª ausencia del niño, Jenny llegó al restaurante con expectativas disminuidas. El hábito de mirar hacia la puerta a las 7:15 seguía allí, pero la aguda anticipación se había convertido en una resignación silenciosa. Aún así, preparó un pequeño plato de panqueques por si acaso, y lo colocó en su mesa habitual. A las 9:17 de la mañana, todo cambió. El primer signo fue el repentino silencio que cayó sobre el ruidoso restaurante. Jenny, rellenando café en una mesa cerca de la ventana, miró hacia arriba y vio 4 SUV negros con placas del gobierno, ingresando al pequeño estacionamiento. Se movían con precisión coreografiada, formando un semicírculo frente a la entrada. Los clientes se detuvieron a mitad de la conversación, los tenedores a medio camino hacia sus bocas. Afuera, los transeúntes se detuvieron a mirar, mientras hombres uniformados salían de los vehículos, parándose firmes junto a cada puerta. Del SUV principal salió un hombre, cuya presencia llamaba la atención incluso antes que su uniforme. Alto, con un rostro curtido por el sol, y marcado por la falta de paz. Llevaba el uniforme de gala de un alto rango militar, su pecho adornado con hileras de cintas y medallas, que brillaban bajo la luz de la mañana. Escaneó la fachada del restaurante, antes de caminar con determinación hacia la entrada, flanqueado por 2 oficiales más jóvenes. La campana sobre la puerta sonó al entrar, el sonido inusualmente fuerte en el silencio expectante. Mark salió de la oficina trasera, ajustando nerviosamente su corbata. ¿En qué puedo ayudarlos, caballeros?, preguntó, con la voz más aguda de lo normal. El oficial superior se quitó la gorra. Busco a alguien que trabaja aquí. Una mujer llamada Jenny. El restaurante quedó tan silencioso que Jenny podía escuchar el zumbido del refrigerador tras el mostrador. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras avanzaba, con la cafetera aún en la mano. Soy Jenny, dijo, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la sequedad repentina en su garganta. La expresión severa del coronel se suavizó ligeramente. Jenny Millers, ella asintió, dejando la cafetera, antes de que sus manos temblorosas delataran su ansiedad. Mi nombre es el coronel David Reeves, del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Sacó un sobre de su bolsillo, un documento oficial de aspecto impecable. Estoy aquí por una promesa hecha a uno de mis hombres. Extendió el sobre hacia ella. Esta es una carta del general al mando de operaciones de Fuerzas Especiales. Y también tengo un mensaje personal, del padre de Adam. Adam, repitió Jenny. El nombre le resultaba desconocido pero significativo. El niño al que has estado alimentando los últimos meses, explicó el coronel. Adam Thompson. Su padre era el sargento maestro James Thompson, uno de los mejores soldados bajo mi mando. El tiempo pasado en sus palabras
Cayó como un peso sobre los hombros de Jenny. No entiendo, dijo, aún sin tomar el sobre. Está Adam bien. Está a salvo, aseguró el coronel. Ahora está con sus abuelos en Colorado. Pero durante casi 3 meses. Vino aquí cada mañana antes de la escuela. Después de que su padre fuera desplegado en una operación clasificada. Las piezas comenzaron a encajar para Jenny. La soledad del niño, su mirada atenta. El hambre que parecía más profunda que una necesidad física. Lo que el sargento Thompson no sabía, continuó el coronel, era que su esposa lo había abandonado poco después de su despliegue, dejando a Adam atrás. El niño era demasiado orgulloso, demasiado temeroso de ser sacado de su hogar para decírselo a alguien. Se las arregló solo, usando el pequeño fondo de emergencia que su padre le dejó, estirando las comidas más allá de lo imaginable. Un murmullo de conmoción recorrió el restaurante. Jenny sintió su corazón apretarse al imaginar a Adam. Ahora con un nombre, con una historia, tratando de sobrevivir solo, esperando a un padre que nunca regresaría. El sargento Thompson cayó en Afganistán hace 2 meses, dijo el coronel, su voz profesional pero no carente de emoción. En su última carta, escribió que si algo le pasaba, debíamos agradecer a la mujer llamada Jenny en el restaurante, que alimentó a Adam sin hacer preguntas. Abrió el sobre y sacó una nota escrita a mano en papel gastado. Él escribió, si no regreso, por favor, encuentren a la persona que le ha dado desayuno a mi hijo. Adam la mencionó en sus cartas. Dijo que nunca preguntó por qué estaba solo, ni lo hizo sentir avergonzado. Solo lo alimentó, día tras día, sin esperar nada a cambio. Díganle que no solo alimentó a un niño hambriento, sino que preservó la dignidad del hijo de un soldado. Jenny tomó la carta con manos temblorosas, las lágrimas nublando su visión. La carta fue leída en el servicio conmemorativo del sargento Thompson, continuó el coronel. Cuando Adam finalmente nos habló de ti, toda la comunidad de fuerzas especiales hizo de su misión encontrarte y agradecerte en persona. Lo que hiciste, su voz se quebró levemente. Lo que hiciste por el hijo de uno de los nuestros, sin siquiera saber quién era. Eso significa algo para todos nosotros. El restaurante estaba en completo silencio. Incluso aquellos que habían burlado las acciones de Jenny permanecían inmóviles, sus rostros reflejando conmoción y, en algunos casos, vergüenza. El coronel Reeve se irguió. Hizo un saludo militar formal, un gesto de profundo respeto raramente dado a civiles. Detrás de él, todo el personal militar presente hizo lo mismo. En nombre de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, de los hermanos de armas del sargento maestro Thompson, y, más importante, en nombre de Adam. Gracias. Jenny se quedó paralizada, abrumada al saber que sus simples actos de bondad, panqueques, huevos, un vaso de leche, una sonrisa sin preguntas, habían significado tanto. Para un niño viviendo circunstancias inimaginables, para un padre luchando sus últimas batallas lejos de casa. Yo no sabía, logró decir al fin, su voz apenas un susurro. Solo, no podía dejarlo irse con hambre. El coronel asintió. A veces eso es suficiente, señorita Millers. A veces, alimentar a un niño hambriento, sin preguntar por qué tiene hambre, es el mayor acto de bondad, como si fuera una señal. Todo el personal militar en la habitación, y los soldados afuera, junto a los vehículos, saludaron al unísono. Los clientes del restaurante, conmovidos por la ceremonia, se pusieron de pie en silencioso respeto. Jenny, la mesera callada, que había vivido casi invisible durante años, estaba en el centro de todo, sosteniendo en sus manos el último agradecimiento de un padre, una mujer cuyos pequeños actos de bondad no solo preservaron el bienestar de un niño, sino también el honor y la paz mental de un soldado. En sus últimos días,